Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy, porque vamos a hablar de algo que sé que muchos de ustedes están esperando escuchar. Hoy finalmente vamos a sumergirnos en el misterio detrás de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, has leído bien. Vamos a desentrañar, al menos eso intentaremos, el secreto de su felicidad. ¿Alguna vez te has preguntado qué hace que una pareja como Hande y Kerem brille con esa luz tan especial? ¿Qué es lo que les permite mantener esa chispa, incluso después de que su relación, al menos públicamente, llegara a su fin? No vamos a mentir, la ruptura fue un golpe para muchos de nosotros que los amábamos como pareja. Pero hoy, en lugar de lamentarnos por el pasado, vamos a explorar qué podemos aprender de su relación, de su química, y sobre todo, de su forma de afrontar la vida. Antes de que nos metamos de lleno en el tema, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte a mi canal. Aquí encontrarás análisis de tus celebridades favoritas, noticias de última hora del mundo del entretenimiento turco y mucho más. No te pierdas nada, activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Y ahora sí, vamos a ello. Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del espectáculo, especialmente en Turquía y ahora, gracias a su éxito internacional, en todo el mundo. Su romance, nacido en los sets de grabación de la exitosísima serie Senkalkam, cautivó a millones de fans. Su química era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Pero, ¿qué había detrás de esa magia? ¿Cuál era el secreto de su felicidad, ese brillo que tanto nos atrajo? Para empezar, creo que es importante destacar algo que a menudo pasamos por alto, la autenticidad. Hande y Kerem siempre se mostraron como personas reales, con sus virtudes y sus defectos. No intentaron proyectar una imagen perfecta, sino que se permitieron ser vulnerables y genuinos, tanto en su relación como en su interacción con el público. Y esa autenticidad, esa honestidad, es algo que la gente valora mucho. En un mundo lleno de filtros y apariencias, la autenticidad es un soplo de aire fresco. Esta autenticidad, en un sentido más amplio, no solo se limitaba a mostrarse tal cual eran, sino también a defender sus ideales y pasiones. Ambos en diferentes momentos han utilizado su plataforma para alzar la voz sobre temas que les importan, desde la protección animal hasta la importancia de la salud mental. Esta conexión con causas mayores, esta voluntad de utilizar su influencia para un bien común, es un rasgo admirable y una prueba más de su autenticidad. Otro factor clave en su relación fue sin duda, la pasión por su trabajo. Ambos son actores extremadamente talentosos y dedicados, y compartían una profunda admiración mutua por sus carreras. Se apoyaban incondicionalmente, se motivaban el uno al otro y celebraban los éxitos de cada uno. Esa pasión compartida, ese amor por lo que hacían, era un lazo muy fuerte que los unía. Y creo que es algo fundamental en cualquier relación, tener intereses en común, compartir pasiones y apoyarse mutuamente en la consecución de los objetivos. No solo era la pasión por la actuación en sí misma, sino también el deseo de crecer y evolucionar en sus respectivos campos. Se rumorea que compartían ideas sobre proyectos futuros, se daban consejos sobre cómo abordar diferentes personajes y se inspiraban mutuamente para salir de sus zonas de confort. Esta ambición compartida, este impulso constante por mejorar, era una fuerza poderosa que los mantenía unidos. Pero la pasión por el trabajo no es lo único que importa. También es fundamental tener tiempo para disfrutar de la vida, para relajarse y desconectar del estrés del día a día. Y Hande y Kerem parecían ser muy conscientes de ello. A menudo los veíamos viajando, explorando nuevos lugares, disfrutando de la naturaleza y pasando tiempo con sus amigos y familiares. Sabían que el equilibrio es clave para mantener la felicidad y el bienestar. Y esa es una lección que todos podemos aplicar a nuestras propias vidas. No podemos dejarnos consumir por el trabajo o las responsabilidades. Necesitamos reservar tiempo para nosotros mismos, para hacer las cosas que nos gustan, para conectar con las personas que amamos y para recargar energías. Sus viajes, a menudo documentados en sus redes sociales, no eran simplemente escapadas lujosas, sino oportunidades para conectar con nuevas culturas, aprender sobre diferentes perspectivas y crear recuerdos duraderos. Se les veía explorando ruinas antiguas, probando comidas exóticas y maravillándose con la belleza natural de los lugares que visitaban. Esta capacidad de desconectar del trabajo y sumergirse en nuevas experiencias es una cualidad esencial para mantener una vida equilibrada y feliz.
Además de la autenticidad, la pasión y el equilibrio, creo que otro elemento importante en la relación de Hande y Kerem era su sentido del humor. A menudo los veíamos bromeando, riendo y divirtiéndose juntos. Y la risa es un ingrediente fundamental para una relación sana y feliz. La risa alivia el estrés, fortalece los lazos y nos ayuda a ver la vida con una perspectiva más positiva. Y creo que Hande y Kerem lo sabían muy bien. No se tomaban la vida demasiado en serio y siempre encontraban motivos para reír, incluso en los momentos difíciles. Su sentido del humor no era solo una forma de lidiar con el estrés, sino también una forma de conectarse a un nivel más profundo. Compartían chistes internos, se reían de sus propias peculiaridades y se animaban mutuamente a no tomarse la vida demasiado en serio. Esta capacidad de encontrar humor en las situaciones cotidianas, de reírse de sí mismos y de compartir esa alegría con el otro, era un elemento clave en su dinámica como pareja. Pero como todos sabemos, incluso las relaciones más aparentemente perfectas pueden llegar a su fin. Y lamentablemente la relación de Hande y Kerem no fue una excepción. A pesar de todo el amor y la admiración que sentían el uno por el otro, finalmente decidieron tomar caminos separados. Y aunque la ruptura fue dolorosa para muchos de sus fans, creo que es importante recordar que el final de una relación no significa necesariamente un fracaso. A veces simplemente significa que las personas han evolucionado y que ya no son compatibles. Y es importante respetar esa decisión, incluso si no la entendemos. La vida está llena de cambios y evoluciones, y es natural que las personas crezcan y cambien con el tiempo. Lo que pudo haber sido una combinación perfecta en un momento dado, puede dejar de serlo a medida que las personas desarrollan nuevos intereses, prioridades y aspiraciones. Aceptar esta realidad y permitir que cada uno siga su propio camino es un acto de madurez y respeto. Pero, ¿qué podemos aprender de la ruptura de Hande y Kerem? Creo que la lección más importante es que el amor no es suficiente. El amor es un ingrediente fundamental en cualquier relación, pero no es el único. También se necesitan compromiso, comunicación, respeto y comprensión mutua. Y a veces, incluso cuando todos esos ingredientes están presentes, las relaciones pueden llegar a su fin. Y eso no significa que haya sido un error. Significa simplemente que ha llegado el momento de seguir adelante. El compromiso implica estar dispuesto a trabajar en la relación, a superar los obstáculos y a invertir tiempo y energía en mantenerla viva. La comunicación es esencial para expresar las necesidades, los sentimientos y las expectativas de cada uno, y para resolver los conflictos de manera constructiva. El respeto implica valorar las opiniones, los límites y la individualidad del otro. Y la comprensión mutua implica tratar de ponerse en el lugar del otro, entender su perspectiva y ofrecer apoyo incondicional. Cuando estos elementos fallan, incluso el amor más profundo puede no ser suficiente para mantener una relación a largo plazo. Y creo que Hande y Kerem han demostrado una gran madurez y elegancia al afrontar su ruptura. No han hablado mal el uno del otro, no han alimentado rumores ni especulaciones y han mantenido una actitud respetuosa y cordial. Y eso es algo que debemos admirar. Han demostrado que es posible terminar una relación de forma civilizada y sin rencores. Y eso es un ejemplo para todos nosotros. En un mundo donde las rupturas a menudo se convierten en dramas públicos, su capacidad para mantener la compostura y el respeto mutuo es un testimonio de su madurez y profesionalismo. Han priorizado su bienestar emocional y han evitado caer en la tentación de alimentar el morbo de los medios. Esta actitud digna y reservada es un ejemplo de cómo se pueden manejar las situaciones difíciles con gracia y elegancia. Entonces, ¿cuál es el secreto de la felicidad de Hande y Kerem? Creo que no hay una respuesta sencilla. No hay una fórmula mágica que garantice la felicidad en una relación. Pero creo que su autenticidad, su pasión, su equilibrio, su sentido del humor y su madurez son elementos clave que contribuyeron a su felicidad, tanto juntos como por separado. Y creo que todos podemos aprender algo de ellos. Podemos aprender a ser más auténticos, a perseguir nuestras pasiones, a encontrar el equilibrio en nuestras vidas, a reír más y a afrontar las dificultades con madurez y elegancia. La felicidad no es un destino, sino un camino. Es un proceso constante de autodescubrimiento, crecimiento personal y conexión con los demás. Y Hande y Kerem, a través de su relación y su ruptura, nos han mostrado algunos de los ingredientes esenciales para recorrer ese camino con éxito. Y aunque su relación llegó a su fin, el legado de Hande y Kerem perdura.
Nos han regalado momentos inolvidables en la pantalla, nos han inspirado con su talento y su pasión, y nos han enseñado importantes lecciones sobre el amor, la vida y la felicidad. Y por eso siempre les estaremos agradecidos. Su impacto en la cultura popular turca, y ahora a nivel mundial, es innegable. Han inspirado a millones de personas con su trabajo, su personalidad y su relación. Su historia, aunque haya llegado a su fin, seguirá siendo recordada como un ejemplo de amor, pasión y autenticidad. En resumen, hemos explorado la autenticidad, la pasión por el trabajo, la importancia del equilibrio en la vida personal, el valor del sentido del humor y la madurez al afrontar los cambios. Hemos aprendido que la felicidad en una relación no depende de una fórmula mágica, sino de una combinación de factores que incluyen el amor, el respeto, la comunicación y la comprensión mutua. Y sobre todo, hemos aprendido que el final de una relación no significa necesariamente un fracaso, sino una oportunidad para crecer y seguir adelante. Hemos desglosado los elementos que hicieron de su relación algo tan especial y hemos examinado cómo podemos aplicar esas lecciones a nuestras propias vidas. Quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan encontrado algo valioso en él. Me encantaría leer sus opiniones y comentarios sobre este tema. ¿Qué piensan ustedes del secreto de la felicidad de Hande y Kerem? ¿Qué lecciones han aprendido de su relación? Déjenme sus comentarios abajo. Me interesa mucho conocer sus perspectivas y escuchar sus propias experiencias. Y antes de despedirme, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares y que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.